buenas tardes, nos encontramos en el noticiero de la tarde en el cual el día de hoy vamos a abordar el tema de evaluación de proyectos sociales, en el cual evaluaremos un proyecto cultural con el trabajo de campo de 2019 y 2020 elaborado por el Coneval. A continuación tenemos a las trabajadoras sociales Isis Alejandra y Carla Hola, Itae. buenas tardes. Yo soy Carla Gutiérrez Reynoso y soy trabajadora social egresada de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Hola, buenas tardes. Yo soy Isis Alejandra Cortés y también soy egresada de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Es un placer estar aquí contigo. Ellas nos brindarán la información correspondiente de este proyecto. Para culminar, daré un pequeño comentario de la evaluación de dicho proyecto con la finalidad de explicar cada parte de este y cómo fue su evaluación. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, compartir el escenario con mi compañera Isis y la presentadora Karen. El día de hoy nosotras venimos aquí a hablar sobre el programa Cultura Comunitaria. Bueno, este se surge en el año 2019 con el propósito de promover el derecho a la cultura, ¿no? A la cultura por parte de las personas, grupos vulnerables que se encuentran en México. Esto porque, bueno, estos grupos vulnerables, o más bien estas delegaciones, han sido excluidas de la sociedad por no cumplir como con ciertas expectativas. Entonces, el problema que se encontró en este programa de cultura es que la población de comunidades que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad por desigualdad o violencia tiene una escasa participación en acciones culturales comunitarias que fomenten la cohesión social. Bueno, entonces, ¿en qué consiste este programa? El programa consiste en buscar asistentes que los asistentes, perdón, tengan experiencias artísticas y culturales formativas que les permitan resignificar sus vidas y construir nuevas experiencias, al igual que fomentar el desarrollo cultural y fortalecer sus capacidades. Pero, ¿qué hace en sí el programa de cultura comunitaria? Bueno, primero que nada es promover la participación y organización cultural, después impulsar la recuperación del espacio público a través de su propia apropiación afectiva y de la construcción colectiva. También impulsar y fortalecer la sostenibilidad de las acciones a través del desarrollo de capacidades locales y de fortalecer la generación, circulación e intercambio de conocimiento. ¿Esto en qué sentido? Bueno, al momento de que los pequeños, como por ejemplo adolescentes o por ejemplo los niños, comparten nuevas experiencias con los adultos, con los mayores, empiezan a entablar una conversación o más bien una comunicación. ¿Esto qué hace? Que se generen nuevas experiencias, nuevos conocimientos. Bueno, estos problemas, más bien, este programa va enfocado principalmente al público en general. El programa impulsa la puesta en marcha de estos eventos culturales abiertos al público en general y según el eje de trabajo que se vaya a desarrollar. Principalmente, y lo vamos a ver, bueno, ahorita en un momento lo vamos a hablar, estuvo enfocado a niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, público en general y también a las personas que que pertenecen a una comunidad de migrantes o de situación de reclusión. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los ejes de trabajo. Bueno, chicas, para llegar a este programa se desarrollaron 4 ejes de trabajo. El primero es el de misiones y diversidad cultural. En como lo ven aquí en el recuadro, podemos ver y podemos resumirlo, que en este va dirigido a las prácticas culturales locales a través de diagnósticos, para así detectar los problemas sociales y necesidades culturales. Este eje va dirigido, como lo indica, al público en general. Después tenemos a los territorios de La Paz. En este se busca implementar estrategias y actividades orientadas al desarrollo cultural comunitario y cultural de La Paz. Igual se trabaja con el público en general
Y también tenemos semilleros creativos. Si se dan cuenta, este es más que nada para niños, niñas y adolescentes. En este es la conformación de espacios que fomenten la participación de las infancias y las juventudes a través de la formación artística, para la construcción de lenguajes, prácticas y relaciones solidarias. Me pregunto si en algún momento, por donde ustedes viven, llegaron a ver algún programa, más bien, bueno, talleres donde se desarrollaban que los niños estuvieran ahí jugando, pintando o desarrollando alguna otra actividad cultural, también como baile, o también habían eventos que, por ejemplo, ponían a los viejitos a bailar ahí con las personas. ¿Alguna vez los llegaron a ver ustedes, compañeras? Sí, de hecho yo soy de la alcaldía de Xochimilco y aquí me parece que había personas mayores, adultos mayores, que practicaban danzón y en el deportivo se realizaban actividades para los niños. Me parece que se dejaron de hacer por la pandemia de COVID-19, pero ahora se están retomando las actividades. Pero bueno, esto era como para la integración cultural de los niños en el entorno y supongo que es una de esta parte que tú estás De explicando. hecho, creo que esas actividades volvieron a regresar porque, por ejemplo, ahorita yo también vivo en Xochimilco y en el embarcadero ya están como que regresando a tener esas mismas actividades recreativas. Exacto, compañeras. Lo que ahorita se está buscando es implementar nuevos talleres, nuevos programas, para así nosotros, bueno, más bien el público, bueno, también nosotros, porque nosotros también somos público en general, podamos ir a disfrutar en algún día este tipo de talleres. Pero bueno, continuemos. Este programa lo que vio más bien su problema que se identificó en el diagnóstico es que la población de comunidades que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad por desigualdad o violencia tiene una escasa participación en acciones culturales comunitarias que fomenten la cohesión social. Entonces, dado esto, se desarrollaron estos programas. Ahora bien, vamos a hablar acerca de los objetivos. Los objetivos son súper importantes, más bien vienen de la mano con los 4 ejes que están vinculados con los objetivos específicos. Encontramos 4 objetivos específicos. Primero está el promover la participación y organización para la cultura, así como la mejora de las comunidades. ¿En qué consiste? Se trata de promover a la gente a que participe a este tipo de programas, porque es muy importante para nuestro desarrollo. Después tenemos el impulsar la recuperación de espacio público a través de apropiación afectiva y de la construcción colectiva del mismo. ¿Esto en qué consiste? Bueno, este consiste, perdón, en que se desarrollen en los espacios públicos este tipo de talleres, ¿no? Porque usualmente se llegan a ver, como dicen ustedes, en las alcaldías, por ejemplo, en el embarcadero, es ahí donde se desarrollan, es con las personas que han vulnerables, se podría decir, o marginales. Después tenemos el impulsar y fortalecer la sostenibilidad de las acciones a través del desarrollo de capacidades, promoviendo la mejora de infraestructura. ¿Con esto qué se busca? Con esto se busca que la gente participe para que así se logre tener como una mejor, un desarrollo para mismo. Bueno, y por último encontramos el cuarto objetivo, que es fortalecer la generación, circulación e intercambio de conocimientos. Es lo que ya les había comentado hace un momento, que se trata de que pues el público en general, como va a asistir, también los niños, niñas y adultos mayores, y también las personas migrantes y personas en situación de reclusión, pueden asistir. Entonces, ¿esto en qué consiste? Cuando ellos tengan una comunicación, van a poder compartir sus propias experiencias. Solamente, bueno, estos son los objetivos que, pues, más que nada se desarrollan en este programa. ¿Alguna duda, chicas? Hasta el momento todo claro. Si tienen alguna duda, me pueden comentar y se las respondo. Bueno, yo tengo una duda. Tú mencionas que es para todas las comunidades, pero como lo dijiste, es para las comunidades vulnerables, o sea que a las personas que le conoce como FIFI no estarían dentro de estas actividades, ya que solamente hace referencia a los marginados o a las personas con mayor necesidad para poder desenvolverse o para tener estos recursos que no normalmente tienen.
Exacto, compañera. O sea, yo considero, y es muy importante la cultura, porque pues con esto tú vas desarrollando diferentes habilidades, ¿no? O sea, puede que tú te guste demasiado pintar, pero nunca lo has desarrollado por lo mismo de que estás limitado a las cosas que te brindan en tu casa o, por ejemplo, las cosas que puedes llegar a ver dentro de tu contexto. Entonces es súper importante que este programa se difunda, también la cultura que se difunda, porque, bueno, como te mencionaba, es muy importante esto. Ahora, a continuación, bueno, a continuación vamos a hablar ahora acerca del presupuesto. ¿Cuánto fue que nos salió este chistecito o este programa? Bueno, en el 2019 se asignó un presupuesto de 600 millones, pero en el 2020 se recorrió la cantidad de 400 millones. Esto para que se pudieran alcanzar los objetivos y así se implementara este programa con un buen desempeño. Ajá. Ahora vamos a hablar de la metodología de evaluación. Hasta el momento, chicas, ¿qué les está pareciendo este programa? Bueno, considero que sí está muy bien cómo reparten los objetivos, el dinero, el presupuesto, pero ¿cómo se sabe que el presupuesto se está utilizando como tal en los recursos y optimizando para el programa y no había fuga de este dinero? Porque sí se da una contribución y se hace un plan para poder desarrollar este programa, pero ¿cómo se Excelente demuestra? pregunta, Karen. La verdad es que esto se comprobó más que nada porque se siguió un proceso de evaluación que a continuación lo vamos a hablar y también es ahí donde Isis entrará y también hablará un poco del tema en qué consistía esta evaluación. Ajá. Ahora vamos a hablar sobre la metodología. La metodología que se implementó fue metodología de diseño, el modelo general de procesos y la realización del trabajo de campo con enfoque cualitativo. Ahora bien, ¿en qué consiste el análisis de diseño? El análisis de diseño se lleva a cabo con los programas que cumplen un año que se están realizando. Esto para que comprobar y también para valorar si es congruente con lo que se está haciendo en lo que dice el programa. Después tenemos el análisis del diseño. Este se realizó primero con el propósito de dar una retroalimentación inicial para realizar ajustes a partir de las experiencias del primer año. Este análisis de funcionamiento incluyó el trabajo de campo con 3 entidades federativas y una prueba piloto para recolectar información sobre la implementación de la intervención. Ahora bien, vamos a hablar sobre el trabajo de campo. En el trabajo de campo se realizó con un enfoque cualitativo, donde se incluyeron entrevistas semiestructuradas y observación directa. En esta, el personal fue con las personas a hacer las entrevistas de qué les parecían los talleres, que como si ellos podían asistir a los talleres más que nada. Y también el objetivo de este trabajo de campo era tener una comprensión de cómo había sido la implementación del proyecto. Aquí es donde se recolectaron las opiniones del público en general que participó en este tipo de eventos. Y por último tenemos la investigación cualitativa, que en esta se permitió hacer inferencias sobre un fenómeno de estudio a partir de casos. Ahora bien, mi compañera Isis va a hablar un poco más sobre este tipo de evaluación, cómo se llevó a cabo y bueno, te dejo a ti, Isis. Ay, qué linda, Carla, muchas gracias. Bueno, como todos sabemos, las evaluaciones se van categorizando por diversos tipos. Entonces existe desde la evaluación de diseño, existe desde la evaluación técnica, las fichas de monitoreo. En este caso, pues es una evaluación del diseño. Y bueno, esta evaluación se supone que debe analizar la lógica interna de este programa para así valorar si nuestro esquema operativo con el que se ha provisto normalmente es adecuado para que se logre la contribución de todo lo que hemos hablado anteriormente. Bueno, este análisis de la presente evaluación es realizada en los términos de referencia del diseño del Coneval
que contempla 7 áreas temáticas y 30 preguntas total. En este caso nosotros vamos a hacer un total de 3 preguntas y entre ellos es ¿para qué existe el programa?, ¿qué propone lograr y cómo lo hace? Y por último, ¿a quién está dirigido? La pregunta, ¿para qué existe el programa? Bueno, este programa se inicia con un diagnóstico, el cual se elaboró en noviembre del año 2018 y acá se define la población de comunidades que se encuentran en estos municipios con vulnerabilidad, como ya lo habíamos hablado antes con Carla. Y bueno, también hay por desigualdad social, marginalidad, violencia y escasa participación de estas acciones culturales, porque como antes lo habíamos comentado, muchas veces dejamos a un lado la cultura para abordar otros temas que pues no tienen mucho caso, pero pues aún así lo hacemos, ¿no? Bueno, acá se define a la población de su interés como aquella que reside en estos municipios vulnerables por la desigualdad y la violencia. Bueno, algunas de las causas identificadas de estos problemas es la débil orientación de las políticas y presupuestos culturales. Como habíamos visto hace unos momentos también con mi compañera Carla, de 600 millones al final se bajó a 400 millones. Entonces nos podemos preguntar aquí, ¿qué se hizo con estos 200 millones que le quitaron aquí? Se supone que para esto nosotros tenemos un árbol de problemas. No sé si ustedes ya sepan qué es un árbol de problemas. Sí. Bueno, gracias a este árbol de problemas podemos traducir las causas en algunas alternativas para así dar acciones que nos ayuden a atender estas problemáticas. Entonces se podría decir que este árbol de problemas es una herramienta que permite al final de cuentas resumir en un esquema las causas, ya sean directas o indirectas, que dieron origen al problema inicial que quiere atender pues es nuestro programa. Y bueno, como efectos del problema, el diagnóstico menciona la participación esporádica a la población en actividades culturales con inaccesibilidad a espacios públicos. Bueno, esta información del diagnóstico fue compartida por la Secretaría de la Cultura para la evaluación. Sin embargo, esto no aporta evidencia empírica sobre la relación entre el incremento de la participación cultural y los cambios en el índice de la violencia y la marginación. Pasemos con la siguiente pregunta. ¿Qué propone lograr el programa y cómo lo hace? Bueno, este programa, en primer lugar, tenemos que aclarar que es un programa de modalidad E y como tal tiene la función de prestar servicios públicos y realizar sus actividades de forma directa, regular y continuar, satisfacer las demandas de interés general de la sociedad, atendiendo a las personas en sus diferentes esferas jurídicas. O sea, podemos decir que aquí no importa realmente qué estatus tú tengas, ¿no? O sea, finalmente, pues tú eres bienvenida aquí. Ahora, bueno, acá es importante también destacar que el objetivo del programa, porque anteriormente habíamos visto los objetivos específicos, pero el objetivo general del programa es contribuir a fortalecer el acceso y la participación en acciones culturales de las personas en situación de vulnerabilidad o riesgo, mediante el diseño y desarrollo de los proyectos de desarrollo y cultural comunitario. Bueno, ¿con qué me refiero con esto? Como anteriormente habíamos hablado, mi compañera Carla les había dado 4 ejes, ¿no? Entonces, esos 4 ejes van abordando diferentes situaciones o diferentes esferas, como tú lo quieras ver, y se van diseñando cosas especiales para cada uno de ellos. Porque después de esto, la MIR en el 2020 nos presenta 4 componentes que corresponden con los ejes del trabajo del programa y que busca contribuir a alcanzar el objetivo general, y los anteriores, los específicos, que era fortalecer, comprender y todos esos. Y bueno, el primero son las jornadas culturales. ¿A ustedes qué se les ocurre cuando empezamos a decir jornadas culturales? Jornadas culturales son realizadas en beneficio de las comunidades en las condiciones anteriormente dichas, ¿no? Las que tienen vulnerabilidad social o un contexto de violencia de conformidad a las acciones. Bueno, acá podemos decir que están estas misiones por la diversidad cultural, relacionando directamente con el objetivo específico 1.
y tiene como tal una actividad asociada a realizar los mapeos por municipios y sobre la presencia de creadores culturales y artísticos, así como la situación de la infraestructura cultural durante el desarrollo de las actividades de acción. Entonces podríamos decir que va más allá de una simple difusión. Compañera, perdón que te interrumpa, en esto te refieres que las culturas o más bien las personas que forman parte de alguna comunidad asisten a este tipo de talleres para, ¿cómo se podría decir? Para mostrar lo que hacen, porque es lo que luego llegamos a ver, ¿no? De que hay comida que enseñan así como qué comida comen ellos o qué cosas pueden hacer, artesanías o ese tipo de cosas. ¿A eso te refieres, compañera? Sí, exactamente. Bueno, pasemos con los siguientes. A ver. Bien, ahora pasemos a la última pregunta. Y esta es: ¿a quién está dirigido este programa? Bueno, esta problemática a tratar de replicar la cuantificación de los municipios es que no se pudo encontrar como tal un índice o un listado o una base de datos similar de municipios, ya que pues como tal esto no fue proporcionado y tampoco pues tenemos algo que nos indique por nivel de violencia o el índice delictivo. Por otro lado, en la práctica, estos criterios, que fueron los anteriores como les había comentado, fueron seleccionados aparentemente no siempre son conscientes debido a que el programa tiene la meta de cubrir todos los municipios. Sin embargo, como pues podemos ver, no siempre se puede. Por lo que se puede concluir que la focalización con la que ha operado el programa se planteó solamente para el despliegue de corto plazo. Entonces, como tal, no hubo una visión un poco más lejana. En el informe sobre los logros alcanzados por el programa Cultura Comunitaria entregado a la Secretaría de Cultura, se menciona que su estrategia de atención en los primeros 2 años de operación incluye un total de 720 municipios, mientras que el de largo plazo se ha establecido la meta de operar a nivel nacional. Tan solo en 2020 las fichas técnicas de indicadores han señalado al atender 510 municipios y 8.026.910 beneficiarios. Bueno, ahora, antes de empezar con este análisis del funcionamiento del programa, ¿hay alguna pregunta? Entonces vamos a seguir. Bueno, en esta sección presenta más que nada los principales hallazgos observados durante el trabajo de campo referente a este funcionamiento. Como le había comentado, el objetivo principal de esta es comprender e identificar los procesos del programa y su vinculación para el logro de sus metas y objetivos. Es importante mencionar que los procesos de este programa no se encuentran definidos de una forma explícita en algún documento, sin embargo sus actividades se agrupan analíticamente, de acuerdo con el modelo general del proceso del Coneval. Como podemos ver, aquí está el modelo. Primero tenemos una planeación, luego vamos teniendo lo que es una difusión, la solicitud de apoyo, también tenemos la selección de beneficiarios, tenemos la producción de bienes y servicios, la distribución de bienes y servicios, la entrega de apoyos y seguimiento a beneficiarios y los monitoreos de apoyo. Como podemos ver, pues sí es como que bastante complejo todo esto. Sin embargo, todo es de suma importancia. Antes de empezar con la planeación, es importante saber ¿qué organización o cuál fue la organización que se tuvo para esta implementación? Y bueno, este programa fue coordinado por la Dirección General de Vinculación Cultural, dependiente de la Subsecretaría de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura de la Secretaría de Cultura. Esta Dirección General de Vinculación Cultural cuenta con 3 secciones involucradas directamente en la implementación del programa. Estas son la Dirección de Animación Cultural, conocida como la DAC. Está también la Dirección de Capacitación Cultural, conocida como la DCC, y la Dirección Técnica. Bueno, este trabajo de campo, como tal, permitió conocer cómo se organizó la operación de los ejes del programa hasta el diciembre del año 2019, en relación con el equipo operativo por el eje
se encontró que, por ejemplo, en las misiones por la diversidad cultural, contaba con originalmente 10 operadores regionales que se encargaban de la conformación y coordinación de los equipos sectoriales, pero con el transcurso del primer año se volvieron transversales y como tal estos grupos quedaron integrados ahora por 11 personas. Estos son un coordinador sectorial que se encarga del equipo sectorial, después están 2 facilitadores administrativos, 2 facilitadores de milpa, 2 facilitadores de telar y 2 facilitadores de golgorio. Por último, también tenemos acá 2 facilitadores de registro audiovisual. Acá, por ejemplo, en los semilleros creativos, acá cuenta con un enlace estatal de semilleros encargados de supervisar a los profesores y promotores de cada semillero, un maestro tallerista, artista por semillero, encargado de impartir los talleres a los niños y a las niñas o adolescentes, igual que planea las actividades del semillero y elabora reportes de actividades, y un promotor de participación y gestión cultural por semillero. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahorita? Bueno, acá es importante mencionar que la información presentada sobre el eje comunidades creativas y transformación social proviene exclusivamente, de lo establecido en los lineamientos y de lo conformado por la coordinadora de este eje. Como tal, está integrado por 3 componentes. Uno es la libertad cultural. Bueno, este despliega lo que son las actividades culturales en centros de reinserción social y centros de migrantes. Entonces podríamos decir que acá va más que nada dedicado para estas personas, estos adolescentes que han tenido como un proceso penal, por así decirlo, y estos mismos que llegan siendo hijos de migrantes. Entonces, regularmente no siempre se encuentran en un estatus o en un perfil social adecuado, ya que, como sabemos, pues muchas veces luego también son como que discriminados. También está las transcomunidades. Bueno, ¿aquí qué se busca? Aquí se busca el acercamiento de comunidades mediante saberes y experiencias. Y por último está el Tequio en Red. Este gestiona las actividades de retribución social con becarios de Fondo para la Cultura y Artes en el FONCA. Este equipo de libertad cultural se compone por una coordinadora y con personas de apoyo. Entonces podemos decir que también en estos 3 tienen su propio personal y no siempre ese personal es igual. Bueno, ahora vamos a empezar a ver lo que es la planeación. Bueno, la planeación del programa se lleva a cabo desde la Dirección General de Vinculación Cultural de la Secretaría de la Cultura y estos lineamientos no presentan información sobre este proceso a nivel general. De hecho, lo único que tenemos son los siguientes documentos, como son el diagnóstico, la definición del programa, que el programa busca atender, que ya habíamos mencionado, que es esto de la reinserción cultural, la justificación teórica o empírica del diseño, las definiciones de las poblaciones, los lineamientos y la matriz de indicadores para los resultados junto con el plan anual del trabajo. ¿Hasta ahora ya tienen alguna duda? Bueno, acá como les habíamos mencionado, como habíamos visto anteriormente, se divide en varios componentes, en los 4, ¿no? Primero está la misión por la diversidad cultural. Acá, bueno, se inicia primero desde esta coordinación del equipo sectorial. Acá se recibe lo que es un listado por municipios prioritarios definidos por esta secretaría que les había comentado anteriormente. Y para después seleccionar y elaborar una propuesta de municipios y atender. También está por último lo que es, bueno, una vez que se acepta esta propuesta, el coordinador y el equipo sectorial programan unas visitas de exploración a los municipios para poder calendarizar y ver qué es lo que se necesita, qué es lo que se va a atender, qué es lo primero que se va a desarrollar y qué es a lo primero que va a abordar. Después tenemos los territorios de paz. Acá se recibe el equipo un listado de municipios prioritarios, igual como el anterior, solamente que acá la única diferencia
va a ser este mapeo, porque, bueno, acá la coordinación lo que va a hacer es entregar una guía y después se van a elaborar unas propuestas de 3 a 5 espacios a recuperar, perdón. En conjunto con la Dirección de Vinculación Cultural, se define el espacio a ser intervenido y se lleva a cabo ya sea la jornada de milpa a menor escala en dicho espacio. Bueno, ahora vamos con los semilleros creativos. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahorita? ¿Quieren comentar algo? Considero que se deberían de crear más programas de este tipo, porque como mencionamos, estos programas van más que nada dirigidos al público que se encuentra en comunidades marginadas o que son muy vulnerables. Entonces yo creo que se debería de abrir la posibilidad de que se asistiera mucha gente, no dependiente de una alcaldía o de que algo que está sucediendo, sino que se incluyan a diferentes comunidades. Sí, de hecho, sí, debe ser muy importante eso. Tenemos también a los semilleros creativos. Bueno, aquí el equipo operativo de semilleros creativos recibe la lista de municipios prioritarios definidos esta vez por la dirección técnica. Con base a este criterio y conocimiento con el que se cuenta sobre la entidad federativa, así como la oferta cultural disponible, se van a seleccionar los municipios en el que se trabajará y posteriormente a esto se va a realizar una visita de exploración para identificar el espacio donde se despliega el semillero y acuerden su implementación con la instancia cultural o autoridad a cargo del municipio seleccionado. Y tenemos las comunidades creativas y transformación social. Como vimos, pues también se divide en 3 componentes. La difusión es algo muy importante porque aquí vamos a ver cómo se va a dar a conocer estos programas o cómo va yendo o qué es lo que tiene. Bueno, acá por lo regular, en los 4 componentes o actividades que se realizaron durante este programa, tienen más que nada lo que es la difusión mediante redes sociales, ya sea por WhatsApp, por Messenger, por Facebook, por Instagram. Ahí se dan a conocer algunos carteles digitales o se mandan invitaciones. También hay correos, llamadas telefónicas. O sea, van variando, pero por lo regular, si se dan cuenta, acaba yendo como que lo mismo. Ya no se utiliza lo de antes. Ahora conocemos lo que es el internet y toda la tecnología, entonces eso lo ocupan para poder difundir este programa con las solicitudes de apoyo. Bueno, por la naturaleza de este programa, como tal no se reciben directamente solicitudes de servicios o como tal no vienen directamente personas físicas para ser beneficiarios del programa. Ya ven que muchas veces encontramos que, no sé, muchas personas esperan a que se implemente un programa para ir, pero pues en este caso no es así. Bueno, acá en el caso de los corios del eje de Misiones y del eje del territorio de La Paz, mediante las actividades de animación cultural para la recuperación de espacios de beneficiarios, se presentan los eventos, se observa, participan, escuchen, o sea, es así como de que se da un evento, si llega la gente, pues lo conoce, ¿no? Y ya como que pide el apoyo. En el caso de los semilleros creativos, el programa intenta crear o tener una mayor participación con los niños, niñas y adolescentes, por lo que busca inscribir a todos los interesados en tomar parte de ser un semillero. Sin embargo, en este eje de comunidades creativas sociales se reciben las solicitudes de las instancias de culturas estatales y municipales u organizaciones de la sociedad civil que están interesadas en participar en este programa. Entonces vemos acá una gran diferencia. Sí. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la producción de bienes y servicios. Y bueno, acá se realizó como tal una búsqueda y se acepta una solicitud de participación por los agentes culturales o los colectivos y posteriormente se plantean las actividades a desarrollar en esos espacios.
Acá como tal la Secretaría Cultural realizó un contrato de servicios especializados con terceros como las empresas de Lore Soluciones Integrales de Sinaloa y los viajes Premier. Cada uno se evocó a diferentes acciones a desarrollar. Y bueno, en todos los ejes como tal, existe un tercio de componentes que se desarrollan en cada uno. Entre ellos están la conformación de equipos operativos, la capacitación de operadores y la programación de actividades. Y por último, pero no menos importante, tenemos lo que es el seguimiento a beneficios y monitoreos de apoyo. Bueno, como habíamos mencionado anteriormente, acá se elaboran reportes de actividades quincenales o mensuales que presenten en formato previamente establecidos. Acá durante este levantamiento de información en el campo se ha logrado identificar que para que este monitoreo y la evaluación, cada eje de trabajo tienen que recibir quincenal y mensualmente los reportes y formatos del personal operativo y consolida la información recibida. Por último, estos lineamientos del programa no han sido publicados como tal, pero por lo que los beneficiarios no pueden acceder a estos mecanismos de atención por medio de este documento, pero se puede recurrir a la información disponible en el sitio del programa. Bueno, yo termino por aquí con todo y no sé si hay alguna duda. Si es así, pues ya pasamos a lo siguiente. Y como mis compañeras mencionaban, el programa de cultura comunitaria enfrentó en 2009 un gran reto para arrancar por medio de esta intervención pública en la cobertura nacional sin una estructura operativa completamente definida, ya que se ha avanzado en este sentido. Es necesario que el conjunto de aprendizajes de su primer año se traduzca en la formación de sus procesos operativos, en sus documentos normativos, por medio de su diseño diagnóstico, el MIR y los lineamientos, como se mencionaban anteriormente. Con esto, ¿qué queremos decir? Que es necesario desarrollar el proceso de planeación y ejecución, sí, en las actividades y en los 4 ejes anteriormente señalados para que se facilite la implementación y el aprovechamiento integral de recursos humanos, financieros y de información generada por el programa para que se tengan las cuentas claras. También uno de los retos que se enfrentó el programa fue contar desde el arranque con todos los instrumentos de planeación. ¿Por qué? Porque se tenía que cumplir con el sistema de evaluación y desempeño para los programas de presupuestos federales. Sin duda, uno de los avances logrados durante el 2019 en una elaboración de su diagnóstico y fue la mejora del MIR en términos metodológicos, que esto contribuyó a establecer el fundamento de las acciones en la mejora normativa y en la operativa del programa cuando se estaba llevando a cabo. Esto en un solo año se implementó por medio de una estructura de trabajo que permitió incentivar actividades en sus 4 ejes de trabajo, logrando una valiosa contribución atendiendo a las necesidades culturales de la población. Eh, si bien no se ha identificado que el programa tenga una relación con la estructura de la Secretaría de Bienestar, se ha establecido a nivel nacional y esto es especialmente con la Coordinación General de Programas para el Desarrollo mediante las personas servidoras y la nación de los Centros Integradores de Desarrollo. Bueno, para esto es necesario dar la certidumbre a la operación del programa con base a la publicación oportuna de las reglas y los mecanismos de ejercicio vigente, debido a que al hacerse públicos estos lineamientos de operación, se contribuye a fundamentar el actuar de cada uno de los actores del programa y esto permite dar a conocer características de intervención a los posibles beneficiarios. También el diagnóstico debe implementar la evidencia aportada sobre esta intervención que atiende problemas similares. Ok, esto es con el objetivo de sustentar el mecanismo operativo
del programa, que incluye la combinación de sus servicios otorgados, así como la estrategia de cobertura más adecuada para el logro de estos objetivos y para que, como ustedes decían, la cultura se lleve a cabo o se lleve una optimización de la cultura en estas comunidades. El diagnóstico debe ampliar evidencias aportadas sobre la intervención que atienden estos problemas, y se recomienda principalmente aclarar las funciones y simplificar las tareas y reconfigurar algunas actividades de los miembros de los equipos en este programa. Asimismo, sería relevante considerar o coordinar este programa por medio de un encargado para apoyar los procesos administrativos y de gestión que faciliten la vinculación entre los ejes de trabajo, las oficinas centrales y autoridades estatales y municipales, ya que son las encargadas de poder desarrollar o permitir que el desarrollo de este programa sea mejor. Y esto de manera conjunta hace hincapié en la planeación de los ejes de trabajo que se van a desplegar. El principal instrumento de entrada a este municipio puede ser el diagnóstico participativo antes que la implementación de cualquier trabajo y así tratar de reconocer las tareas que se desarrollan en más de un eje, tomando los 4 antes mencionados, entre sí para la información de resultados y evitar la duplicidad de tareas en una misma persona. Es necesario que haya acompañamiento y complementariedad entre los participantes a fin de incentivar las capacidades autogestivas en materia artística dentro de las comunidades, de manera que el programa sea percibido como una intervención y de reconocimiento y formación cultural constante en las comunidades, ¿ok? Y para esto es necesario mejorar el proceso de coordinación interinstitucional con las dependencias locales de cultura. Para ello es necesario asignar de manera clara las funciones del desarrollo del programa a cargo de las dependencias municipales y estatales, como ya se había mencionado, así como establecer los mecanismos claros de vinculación. Podemos entender o podemos sugerir que se asignen labores más sustantivas a Jóvenes Construyendo el Futuro, que es uno de los que participa en este programa, por ejemplo, en la promoción de los semilleros, en los procesos de difusión en las actividades culturales planeadas o entre la coordinación de los ejes de trabajo para recuperar la información valiosa de los 4 ejes. También se sugiere que la planeación de actividades utiliza prioritariamente la información recabada en la milpa, o sea, en las formas de trabajo, sobre las actividades de la cultura en la población. Con esto se hace una planeación de actividades que debe considerar la programación mensual, semestral, anual, de actividades que consideren un número de frecuencia y periodicidad y continuidad a las manifestaciones artísticas y culturales específicas en estas localidades, con el fin de poder cuantificar lo que se lleva a cabo. Es muy importante que el PCC busque una estrategia para identificar estas localidades dentro de los municipios en las que se acceda a los servicios culturales donde hay actividades limitadas a fin de asegurar que la intervención esté llegando a la población objetivo e incentivar a los beneficiarios del FONCA, o sea, los que hacen estas actividades, a participar en la oferta cultural y reinserción de centros migrantes, que quizá se puede hacer ofreciendo una retribución económica equivalente a la que le daría a un agente tras cierto número de presentaciones o espacios y que de este modo se genere una mayor oferta cultural para estas poblaciones. También se puede simplificar y flexibilizar los tiempos definidos para el proceso de carga de información. Para este telar se hace el registro de los agentes identificados, demandante y proporciona, bueno, no proporciona, sino que da a notar las fallas que pueda haber al subir los datos al sistema.
Se considera relevante el revisar los contratos existentes en las firmas y facilitar la operación de campo. Esto es estableciendo criterios de desempeño que incluyan, por ejemplo, el rango de número de solicitudes, de pago de servicio, agentes culturales, pago a proveedores de materiales y las solicitudes de gastos operativos en general. Para esto es parte como les mencionaba, se puede considerar que para minimizar los inconvenientes, no se soliciten contrataciones sin la documentación necesaria para saber si son los agentes culturales y reducir los documentos solicitados para que no se transpapele nada, así como considerar los salarios asimilados que sea de un menor procesamiento y documentación, porque si bien es fácil, ya entraste a trabajar y todo, el que no se les dé un salario continuo o que tarden los pagos hace que estas personas deserten del programa y contratar agentes culturales no para eventos únicos, sino para una serie de eventos, para que se tenga un enriquecimiento de cada uno de los eventos que se van realizando. Para lograr los objetivos de cohesión social, pues el programa debería de vincularse con entidades como la Secretaría de Educación Pública para ampliar la cobertura de los semilleros creativos en instituciones educativas de los municipios, buscando lograr una mayor permanencia. Y esto para hacer una continuidad en las acciones. También se sugiere establecer mecanismos de coordinación con otros programas en áreas de la Secretaría de Cultura, como la Dirección General de Promoción de Festivales Culturales y la Dirección General de Bibliotecas, porque si bien la cultura es importante, también tenemos que tener claro que la educación tiene que ir de la mano. Esto agradecemos al programa del Coneval y al INSAT por su participación y que por medio de ellos fue posible esta evaluación externa con el conocimiento y su trabajo permanente en la disposición de todo este proceso, ya que sin ellos no hubiera podido ser posible llevar a cabo este noticiero, bueno, esta sección del noticiero y la información que les brindamos, que creo que para todos es muy importante conocer la cultura, cómo se desarrolla, cómo se evalúa y cómo es parte de nuestra vida. Bueno, no tienes nada que agradecer, compañera Karen. La verdad es que es un gusto estar aquí presentes para poder hablar de estos tipos de programas y principalmente este tipo que va enfocado más que nada a la cultura, ya que como hemos venido mencionando, casi no se viene a mencionar este tipo de programas. Así que es súper importante que por favor se pueda difundir estos programas porque sí existen, pero mucha gente no está informada de lo que está pasando. Bueno, Karen, yo al igual que mi compañera Carla, te agradezco mucho esta invitación. La verdad fue un placer estar aquí contigo. Y sí es cierto eso de que muchas veces no aportamos o no vemos la cultura como algo más. Siempre nos quedamos arraigados a una sola idea. Y a pesar de que este programa es muy bueno, sinceramente, vemos que todavía queda con algunas déficits, ¿no? Que se tienen que corregir, que se tienen que atender. Entonces, pues bueno, te lo agradezco de nuevo y pues creo que ya cerramos con esto.